Buenas tardes, licenciada, compañeros. Continuando con las exposiciones, elegí como tema causas de degradación de los bienes arqueológicos. Está muy relacionado con lo que Freddy expuso. Ecosistema suelo y su influencia sobre los materiales. A la hora de excavar, es muy importante conocer las características del suelo, para poder responder de manera adecuada para poder recuperar el material arqueológico. Por ejemplo, el hierro se conserva en suelos con ausencia de agua y presencia de fosfatos y la madera en ambientes donde hay ausencia de oxígeno y presencia de sales de cobre. Aunque las condiciones bajo tierra son extremadamente variables. Hay algunos agentes de deterioro presentes en prácticamente todos los ambientes, por ejemplo la temperatura, la humedad y la acidez y algo menos los organismos. Los suelos tienen una serie de propiedades físico-químicas y biológicas. Propiedades físicas. Textura. Los minerales del suelo se presentan en partículas de distintos tamaños cuyos porcentajes determinan la composición granulométrica o textura del suelo. Según el tamaño de estos componentes del suelo, tenemos arcillas, limos y arenas. Estructura. El material puede ser suelto o compacto, homogéneo o heterogéneo. La estructura modifica las propiedades que la textura confiere al suelo como la permeabilidad, drenaje, etc. Define zonas de drenaje, determina la penetración de las raíces de las plantas y el lavado de los suelos. La estructura determina también la distribución en el espacio de la materia orgánica y de los espacios vacíos o poros. Según la forma de los agregados, la estructura de un suelo puede ser granular simple, tipo arenoso, maciza o masiva, con elementos finos, limo y limo arcilloso, granular compacta, sin poros, o grumosa, con poros internos. Permeabilidad. Tiene relación con el tamaño y la estructura y se refiere a la facilidad para introducirse el agua a través del suelo. Grado de humedad. Se refiere a la capacidad de retención de agua que varía de unos suelos a otros, la cual depende de la textura. Propiedades químicas. Existen tres fases. Líquida. Se basa principalmente en el agua de lluvia. Pero nunca es pura, suele llevar ácido carbónico en disolución, cobalto 3,2, resultante de la combinación del anhídrido carbónico atmosférico con el agua cobalto 2 más H2O CO 3,2. Gaseosa. En el suelo el ácido carbónico se combina con los gases del humus para formar ácidos orgánicos e inorgánicos. Dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Sólida. Los suelos contienen diferentes clases de compuestos sólidos. El sílice es el más abundante. Si la roca madre es de origen ígneo son suelos ácidos y si es caliza son suelos básicos. Cuanto más sílice tenga la roca más ácido va a ser el suelo. Elementos. Sí. Silicio. Como hemos dicho es el elemento sólido más abundante, pero también están presentes el calcio. Calcio, aluminio, miligramos, magnesio, Fe, hierro, K, potasio, formulados de distinta manera, óxidos metálicos. La materia orgánica. Es otro elemento que caracteriza a un suelo, su mayor o menor presencia depende del clima, de la actividad biológica. Sales solubles. Todos los suelos contienen sales solubles, su concentración está condicionada por el lavado, la composición química y la situación geográfica. pH y potencial oxidación-reducción. En un mismo suelo en un espacio corto el pH puede variar, pero generalmente los suelos ácidos son ricos en sí y pobres en bases. El pH depende de la concentración de iones H+, hidrógeno, en una solución. A mayor cantidad de iones H+, más ácido será el suelo, por eso los suelos muy drenados suelen ser ácidos. Propiedades biológicas.
La actividad microbiológica de un suelo se puede medir teniendo en cuenta distintos parámetros que determinan su existencia. La presencia o ausencia de oxígeno. La acidez o alcalinidad del suelo. En condiciones ácidas no se desarrollan las bacterias. Alteración. Decimos que un objeto ha padecido una alteración cuando tiene una degradación físico-química debida a su contacto con ecosistemas distintos. Todo el material arqueológico sufre distintas alteraciones hasta que es hallado. Tanto si está enterrado como si está al aire. Esta degradación debe ser entendida como una adaptación del objeto al medio que lo rodea con una recuperación del equilibrio ante el cambio de circunstancias ambientales. Esta degradación se traduce en una serie de cambios. Deformaciones, cambios de color, de textura, transformación del objeto en un material secundario, rotura, deformación.